El otro día le mandamos un correo con mi grupo respecto a la apraxia y el control de tronco, y ante eso queríamos saber si a partir del entrenamiento de la apraxia del vestir que posee la persona también se puede trabajar el control de tronco. Si Sí, estamos de bien. hecho, me costó un poquito, no sé si les respondí el correo, Sí, y me costó un poquitito entender de desde dónde me estaban haciendo la pregunta. Entonces, en definitiva, tenemos que tener dos cosas claras. Por un lado, qué es lo que es la apraxia, y por otro lado, por qué presentar la alteración del control de tronco, que son dos cosas que pueden venir de lo mismo, pueden ser dos cosas separadas. ¿A qué me refiero con esto? Porque podemos encontrar que una persona no logra control de tronco por muchas razones. Ejemplo, puede que no tenga control de tronco porque efectivamente presenta una paresia o presenta alguna plegia de la musculatura lumbopélvica de cierto hemicuerpo. Esa puede ser una razón. Razón número dos, puede que se encuentre con problemas de control de tronco secundario, por ejemplo, a que tiene una apraxia ideomotora, y es una apraxia específicamente asociada a la parte motora. Podemos encontrar que la persona presenta alteración de control de tronco porque presenta una heminegligencia, que es cuando no hay una alteración de la percepción de todo un hemicuerpo. Tiene la posibilidad de mover, pero no tiene la posibilidad de integrarlo, percibirlo. Por lo tanto, cuando hace un reloj, hace solamente la mitad de un reloj, o cuando hace una casa, dibuja la mitad de la casa. ¿Ya? Son expresiones clínicas las que acabo de nombrar, estas tres pueden ser otras más, que son que vienen de una localización de la lesión de manera diferente. ¿Ya? Ahora bien, el entrenamiento, porque yo puedo tener estas tres cosas o en este caso separadas. Para la situación específica de la prueba, tenemos una persona que presenta apraxia del vestir y tenemos una persona que no presenta control de tronco. La pregunta es, ¿no presenta control de tronco porque tiene apraxia? La respuesta sería no. En este caso, no presenta control de tronco porque efectivamente tiene una heminegligencia. ¿Ya? O sea, disculpe, no tiene una heminegligencia, tiene simplemente una hemiplegia. Entonces, sí. esta persona no controla el tronco en borde cama porque no tiene la fuerza suficiente. Vamos bien ahí, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo trabajar una actividad en la que, por ejemplo, a borde cama, yo pueda apuntar a los dos objetivos? Efectivamente, se pudiese hacer. Ahora bien, en este caso, tú tienes que entender la progresión de la dificultad de las actividades. Lo voy a decir súper como un ejemplo para esta evaluación. En este caso, si hay una persona que presenta una apraxia del vestir, entonces significa que presenta una alteración de cómo se construyen los pasos para vestirse, ¿cierto? Ujú. Entonces, desde ahí yo podría decir, si lleva poquitos días en esta unidad, inicialmente, quizás parte de mi sesión va a ser un manejo más neurocognitivo de los pasos de la actividad del vestir, y cuando ya haya un trabajo neurocognitivo de los primeros 15 minutos de la sesión, por ejemplo, yo voy a llevar esto hacia el borde cama. ¿Por qué? Porque tienen que pensar que la praxis es una alteración neurocognitiva, específicamente, sobre los pasos de una actividad. Entonces, si estoy recién con la persona con accidente vascular, la 100 no tiene fuerza, y mientras la persona está buscando alguna estrategia para mantenerse sentada al borde de la cama, le estoy pidiendo que se vista. Ahí específicamente yo voy a ver una alteración del desempeño del vestuario, pero principalmente porque todavía es una actividad que puede ser, que cognitivamente es muy demandante y motoramente es muy demandante. Entonces, cuando tenga mayor control motor, efectivamente el desempeño en el vestuario va a poder ser mejor. Entonces, desde esa lógica, cuando uno va viendo la progresión, ustedes podrían dejar ya expresada la actividad que inicialmente en cada una de las sesiones va a haber un trabajo más neurocognitivo, de la práctico de la actividad del vestir, para que cada vez al final de la sesión van a haber más momentos en los que el entrenamiento se va a llevar a otro hito motor para poder trabajar en ese específico instante el objetivo de control de tronco, pero a sabiendas de que previamente se ha trabajado la parte neurocognitiva del vestir. Claro. ¿Me Sí, porque en explico? ese caso ¿Me entendiste bien? habíamos Así como como para... diferenciado.
¿Sí? ¿Hay alguna duda que te queda algo de lo técnico que traté de decirlo de la forma como más fácil? Pero ¿hay alguna palabra técnica ahí que no hayas entendido? Eh, no, o sea, lo único que hicimos respecto a su correo era como diferenciar el ámbito más motor y el ámbito más cognitivo, Ya, como haciéndolo desde la praxia en lo más cognitivo y más como de este control de tronco en lo motor. sí, pueden al inicio en general, cuando uno está empezando a formarse en esta área, es más simple como dividir, ¿cierto? Ujú, Por sí. áreas, que no está mal, ¿ya? Parte del proceso de aprendizaje, después vamos a llegar a que como en todo lo unimos, pero en la primera instancia yo no cobro tanta, no me fijo efectivamente de que no haya estado todo integrado, sino que al menos que hayan identificado las diferentes dimensiones. Ya. ¿Ya? Porque después ustedes van a llegar, en este caso yo, que ya es lo que hago todos los días, yo ya la misma actividad siempre la trabajo por todo y voy dividiendo las sesiones, pero si yo tuviese que escribirla, estaría escrito todo en uno, Ujú, en la misma, ya. en la actividad de la vida. Entonces, pero al inicio me parece, no hay ningún problema que la puedan hacer así por dimensiones. Y lo otro en la actividad tengo que poner entonces eso como progresivamente vamos a ver esta actividad después de algo más neurocognitivo en la Claro, motor. Ya. a mí me tienen que pensar que tienen que buscar la forma en la que yo como lector me dan a entender efectivamente qué es lo que están pensando ustedes y cómo lo están pensando en el tiempo, Ya. ¿ya? Para que en definitiva yo pueda, incluso así se me es más fácil a mí revisar, porque yo tengo, cuando les leo, me trato de meter en su cabeza y a ver para cuando pusieron algo que ponen, por qué lo habrán puesto y de dónde le están poniendo, porque en definitiva ahí es donde están principalmente las falencias. Entonces, entre más fácil para leer y bien escrito, va a ser mucho mejor. Ya. Y, profe, tenía otra consulta Bueno, respecto a la disartria, porque sabemos que eso lo trabaja como netamente la fono, pero no sabemos el abordaje desde la TO. Y ya, si es así, lo podemos poner como en un segundo plano, sabiendo que hay otros ámbitos que son más importantes desde la TO como tal. ya, mira, ahí ese razonamiento que tú estás tomando está súper bien, pero ahora articúlalo concretamente. Pónete en este ejemplo. Tú estás ahí trabajando y no sabes lo que es la disartia. Primero, ¿qué es lo que haces? Vas y la buscas en tu celular. Ah, ya, le das una vuelta, todavía no te queda tan claro, y tú dices, pero ¿cómo esto lo hago desde la TO si efectivamente esto lo haces desde Fono? ¿Qué es lo que harías Ujú. tú ahí? Vas y Eh, te articulas con la Fono. ajá. Y eso es así como en salud mental nos articulamos con las redes, acá específicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo me tengo que ir a articular con la fono y le tengo que preguntar, oye, ¿y cómo estoy trabajando la disartria? Mira, la estoy trabajando de esta manera, ok, y eso yo lo llevo a la sesión, Ah, ya, ¿ya? ya, Y eso full articulación también se pone como objetivo, ya, ¿ya? ok. Y ahora sí me queda más claro. Y así ustedes van aprendiendo. Yo también muchas veces al principio no sabía nada del tema fono, pero articulando con las colegas me da la posibilidad de poder llevarlo a la sesión. Entonces, si la fono está trabajando la repetición de objetos, entonces, oye, ¿cuál es el objeto? Y yo le pido que ella repita los objetos, que la sesión sea respecto, no sé, pues, con la peineta, porque es lo que yo estoy entrenando en TO. Entonces, cuando llego a TO, vuelvo a nominar y a repetir las mismas palabras que ya estuvo trabajando con la fono. Entonces, se hace de manera transversal. Ya, sí, ahí me queda más claro. Gracias, profe. Nada. Denme un segundito, me voy a cambiar de lugar para tener un poquito más de señal, que la perdí. 30 segunditos y comenzamos. Ya, vamos entonces a comenzar la clase del día de No, no, hoy. no, no, me queda otra duda. Cuénteme, Tranquile. Eli, Es que dime. pasa que estábamos conversando con el grupo y, por ejemplo, estábamos pensando en objetivos a largo plazo. Por ejemplo,
en visita domiciliaria, puede ser en el mismo caso, en la primera situación, en temas de, por ejemplo, si es que hay barreras arquitectónicas o ambientales como para hacer el espacio más accesible, etcétera, etcétera. Entonces queríamos saber si es que, como si es que apunta a largo plazo, po, que no sé cómo orientar la pregunta. Ya, o sea, mira, en lo concreto tienes que situarte. Si tú trabajas dentro de un hospital, como ejemplo en esa unidad, en un OTAC, tú no vas ¿Mm? a tener la posibilidad de salir del hospital porque hay un equipo que hace la visita domiciliaria. Pero ahora la cosa es, yo desde la UCI, desde la UTAC, de donde sea de la unidad hospitalaria, ya puedo empezar a proyectar cosas que van a ocurrir en el futuro, efectivamente. Yo puedo contactarme con la familia y decirle, ¿sabe qué? Esta persona va a requerir silla de ruedas cuando salga de acá, va a requerir, ¿dónde tienen la pieza? En el primer o segundo piso. Oiga, hay que empezar a gestionarla ahora, pero ustedes no van a poder ir a hacer la visita domiciliaria porque trabajan en el UTAC, Ya, ¿ya? Pero sí pueden hacerlo y hablarlo con la familia, ya. Ok. ¿ya? Recuerden que en general los equipos, la gente que trabaja en atención cerrada no sale. La atención cerrada es atención de personas hospitalizadas independientemente de su unidad. No puede salir por todo lo que significan las infecciones, la cantidad de bichos que hay dentro del hospital que uno está expuesto, son muchos. Entonces, por eso también está la subdivisión de los equipos y en ese caso las visitas domiciliarias están coordinadas por equipos de kinefonoteo que están todo el día en la calle, en las casas de las personas. Por eso es súper importante que lo hagan bien situado. Pero claramente pueden ponerlo como objetivo para hablarlo con la familia, ¿ya? Pero ustedes no van a poder ir a hacer la visita concretamente. Ya. Y por ejemplo, el orden de los objetivos debe ser como prioritario, ¿no? Y se podría entender si uno a corto y a largo plazo, eso hay que especificarlo. Sí, pues tienen que ir, porque yo eso si yo no lo sé, y recuerden que tienen que ser súper situados respecto a, a las actividades, tienen que ser UTAC, si ahí están, no Ya, estamos en otro lugar, ahí ya, estamos trabajando en personas hospitalizadas, por lo tanto, yo no podría poner un objetivo de reinserción laboral porque en ese espacio no se puede. No ya, puede, si lleva 5 días del accidente vascular y va a tener la licencia de mínimo 6 meses, un año. Entonces yo no puedo ponerme a hacer un objetivo porque en lo concreto si lo hago estoy dejando de generar prestaciones que requieren ese lugar. Por eso es súper importante que ustedes tengan bien en consideración en qué áreas se están moviendo cuando uno dice que trabaja en un OTAC. ya, ¿Ya? Porque en general, esta capa como de, es imposible que uno pueda hacer este plan ideal en el que desde la UTA, que vamos a ir a la casa y hacer todo lo que uno desearía, pero en lo concreto hay una cantidad de barreras administrativas, arquitectónicas, etcétera, etcétera, que no te van a permitir. Así que respondiendo también a lo que preguntan ahí en el chat, todas las actividades tienen que estar ahí, en la UTAC. O sea, ustedes imagínense una sala de dos, dependiendo del lugar donde están, de dos, tres personas que ocupan una pieza, dos, tres personas, que hay uno o dos baños, y ustedes lo más que tienen para trabajar la actividad es un baño. Eso es o los pasillos del hospital. Así que ya. cualquier cosa respecto a eso, importante tenerlo en consideración. Gracias. De nada. Ya por lo pronto igual ya he recibido algunas de sus pruebas, ya las he estado revisando algunas y están bastante buenas, así que me alegro harto también por ese lado, ¿ya? Así que y también gracias por el envío de las pruebas con anticipación también para así ir revisándola un poquito más lentamente. Entonces, vamos con la clase de hoy día, colegas, respecto al acompañamiento y rehabilitación de TO en personas hospitalizadas, pero vamos a hacer una bajada bien concreta y vamos a hablar sobre el acompañamiento y rehabilitación en la unidad de paciente crítico, es decir, qué es lo que hace la terapia ocupacional en la UCI y en la UTI, ¿ya? Así que para el día de hoy vamos a mostrar algunas fotos que voy a ir describiendo y vamos a ir nombrando algunas cosas bien específicas. Voy a nombrar lo teórico dentro de los primeros 35 minutos, ¿ya? Y luego de eso vamos a ir poniendo situaciones en las que vamos a ir conversando, ¿ya? Pero necesito que sea muy dialogado, ¿ya? Porque yo no puedo venir acá a decirles los objetivos como una receta, ¿ya? Tenemos que tratar de ahí generar ese pensamiento para que ustedes puedan ir desarrollando
la reflexión, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre, en este caso, el acompañamiento de ETO en unidad de paciente crítico. Acabo ahora de proyectar una imagen, voy en la segunda diapositiva, y esta segunda diapositiva tiene a una persona que se encuentra en una típica camilla de hospital, ¿cierto? Que se encuentra con muchas máquinas, ¿ya? Que se encuentra con muchas vías conectadas a su cuerpo. Tenemos también un monitor que nos va estableciendo cuáles son sus parámetros hemodinámicos o también cuáles son los signos vitales, ¿ya? Y cuando hablamos de signos vitales, que esto no se lo olvide nunca, 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 ya esto es muy importante como primer saber que ustedes tienen que manejar. Los signos vitales van a ser esos signos que nos dan, nos van dando los parámetros hemodinámicos y los parámetros respiratorios básicos para poder vivir. ¿Cuáles son esos? Si nosotros los dividimos en dos grandes grupos, vamos a encontrar que tenemos los parámetros hemodinámicos y en estos parámetros dinámicos encontramos la frecuencia cardíaca, tenemos la presión arterial y tenemos la presión arterial media. Entonces, repito, tenemos los patrones hemodinámicos, que serían la presión arterial, que lo normal sería 130/80, ¿cierto? Tenemos la PAM, la presión arterial media, que fluctúa entre 60 y 100 aproximadamente. Tenemos la frecuencia cardíaca, que va a depender de la actividad que nosotros estemos realizando, ¿ya? Pero en general una frecuencia cardíaca va entre los 60 a 100 latidos por minuto. Y cuando hablamos de respecto a los parámetros respiratorios, principalmente estamos hablando de la frecuencia respiratoria. Y la frecuencia respiratoria también va a depender de la actividad que estemos haciendo, pero en reposo debería fluctuar entre 12 a 16 frecuencias respiratorias por minuto. Y por otro lado tenemos la saturación, que la saturación va a estar en general entre los 95 y 100 por ciento. Ya la saturación se mide en porcentaje. ¿Qué es lo que es la saturación? Si no le preguntan en términos bien simples, ¿qué es lo que es la saturación? Es cuánto está saturada la hemoglobina con oxígeno, porque la hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Entonces, vamos, en definitiva, la hemoglobina, cuando uno habla de saturación, pensemos que la hemoglobina es un carro de supermercado que está llevando los diferentes elementos del supermercado. Y la pregunta es, oye, ¿qué tan saturada está el carro supermercado? Y el carro supermercado, para que ande bien, necesita que esté al tope hasta arriba de diferentes elementos. Entonces ahí tenemos que el carro supermercado está a un 100% saturado. ¿Eso qué quiere decir? Que está al 100% con elementos del supermercado, que en este caso en el cuerpo humano sería asociado con la hemoglobina, está saturada en un 100% con oxígeno. ¿Ya? Entonces, esos son los parámetros básicos necesarios para que cualquier cosa que hagamos, tenemos que estar todo el rato viendo esos parámetros, ¿ya? Yo puedo sentar a una persona al borde de la cama en la UCI y resulta que está saturando 80, que me ha pasado muchas veces. ¿Y eso qué quiere decir? Que si lo sigo en esa postura le va a dar un paro cardíaco y lo más probable es que pueda morirse. Entonces, si yo estoy haciendo esa actividad, estoy trabajando en la parte neurocognitiva, tengo que estar todo el rato mirando los parámetros, ¿ya? Primera consulta, tengo esta imagen acá de esta persona, no se ve su cara, tampoco sabemos si es hombre o mujer, solamente vemos una parte de su cuerpo que está conectada, ¿cierto? A muchas cosas, tenemos unos tubos, el coarrugado blanco, un coarrugado celeste. Ante lo que yo estoy verbalizando o ante lo que ustedes pueden estar percibiendo con la imagen, ¿qué les llama la atención? ¿Qué quieren saber? ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué significa algo que está ahí? ¿Qué les llama la atención? Si es todo, Saray, te escucho. Profe, yo tengo la duda con los monitores. ¿Ya? ¿Hay uno más grande que otro? ¿Indican lo mismo? Ya. ¿Cuál monitor? Hay un monitor que se encuentra arriba de la cabeza, ¿cierto?
Sí, y otro al lado al costado. Ya. El monitor que se encuentra sobre la cabeza, ese es el monitor que te entrega a ti toda la información respecto a los signos vitales. Y el que tú encuentras al lado de mano izquierda es un ventilador mecánico. Y este ventilador mecánico, ¿se acuerdan cuando estuvimos full en la pandemia y la gente se estaba muriendo? ¿Por qué? Porque no habían esos ventiladores mecánicos. Ah, ya, ¿Y qué es lo que comprendo. hacen los ventiladores mecánicos? A ti te entregan presión. Te van cambiando las presiones internas y con ese cambio de presiones internas, lo que tú tienes en definitiva que es, hay un tubito que te entra por la boca, por eso tú tienes intubación orotraqueal que va directamente hacia la vía aérea y con esas presiones que te van cambiando desde el ventilador mecánico, los alvéolos, que son la estructura básica del sistema respiratorio, que a través del cual se genera el intercambio gaseoso con el ambiente, con estas presiones tú puedes tener el alvéolo abierto. Y si tú tienes el alvéolo abierto o expandido, el alvéolo va a poder ingresar oxígeno desde el ambiente hacia el cuerpo. Entonces, en definitiva, es un sistema, podríamos decir que el ventilador mecánico es una ayuda técnica, como una órtesis, pero en este caso que asiste a la función respiratoria, directamente asociada a una problemática que en este caso puede ser una inflamación a nivel pulmonar, secundario a SARS-CoV-2 o COVID, ¿cierto? Pero podemos tener neumonías por diferentes razones, pero en definitiva, este ventilador a ti te está entregando cambios de presiones para que el alvéolo pueda hacer el intercambio gaseoso de oxígeno y tú puedas tener oxígeno en tu sangre y llevarlo a todo tu cuerpo. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Ya? Y a mano derecha lo que tenemos son bombas. Y esas bombas están entregando la sedación. Esta persona está en coma, inducida por una sedación específica. Ahí le están pasando eso. Además tiene un bloqueo neuromuscular. Esta persona no se puede mover. Y tiene ahí diferentes medicamentos que lo bloquean el cuerpo, que además lo tienen sedado y además le están regulando con drogas vasoactivas la presión y diferentes patrones hemodinámicos, ¿ya? ¿Hay alguna duda más respecto a lo que estaba conversando ahora? Porque desde aquí vamos a empezar a trabajar todo. ¿No hay ninguna duda entonces respecto a esta imagen? No, profe. Sigo avanzando. Bueno, en términos generales, chiquillos, a modo de información, voy a ir orientando esta clase más asociada a cómo el manejo y el trabajo con personas con COVID, porque en definitiva es lo que está más ocurriendo ahora y es lo que hay muchos terapeutas ocupacionales trabajando ahora en las UCI, por lo mismo, por lo tanto, lo más probable es que de este grupo, de este curso, sí o sí va a haber porcentaje de personas que va a trabajar en esta área, y digo sí o sí porque siempre ocurre, en todas las generaciones hay gente que trabaja en todas las áreas y va a haber un porcentaje de las 40 personas más o menos que son ustedes, que mínimo 3, 5 personas van a estar trabajando al menos en UCI. Entonces, esas personas cuando estén trabajando, y además lo más cotidiano que se ve, y lo que muchos de ustedes van a estar en sus prácticas el próximo año, y quienes decían estar en prácticas de UCI van a estar precisamente en UCI también respiratorias, ¿ya? Así que voy a orientar esta clase a eso, entendiendo que existen muchos tipos de UCI, ¿ya? Por ejemplo, ahora yo me cambié, yo no trabajo en un hospital, trabajo en la clínica de Ávila, yo trabajo en una UCI coronaria, trabajo en una UCI neurológica y trabajo en la UCI respiratoria, o sea, todas las problemáticas respiratorias que pueden generar la muerte, ahí trabajo, todas las problemáticas asociadas cardiovasculares que pueden generar la muerte, ahí, y todas las afectaciones neurológicas que pueden generar la muerte, nos encontramos también ahí. Y claramente tiene manejos diferentes, ¿ya? Pero en este caso, para que tengamos en consideración que hace muy poco se hizo una investigación respecto a las personas que habían muerto por COVID hasta la fecha, y en definitiva, resumen, la gente que más ha muerto por COVID en Chile está en la población con menos nivel socioeconómico.
y la gente que menos ha muerto en Chile por COVID es la gente que vive en la comuna con mayor nivel socioeconómico. Es decir, tenemos a Vitacura y tenemos a La Pintana como los grandes polos de diferencia. Entonces, nuevamente ahí nos encontramos que más allá que nosotros hoy día vamos a hablar de cosas súper técnicas, de cosas médicas muy precisas, tenemos que tener en consideración que cada uno de estos elementos con los que nosotros nos vamos a encontrar en la práctica vienen desde desigualdades socioeconómicas principalmente, ¿ya? Y que por lo tanto cambia completamente el plan, el panorama, el perfil de la persona que entra con sus problemáticas, con su historia, es tremendamente diferente, ¿ya? Yo lo puedo ver mucho porque yo trabajé en el hospital de La Pintana, donde la cantidad de gente que lamentablemente veía morir todos los días por la pandemia, durante todo el día, haciendo turnos todo el día de 13, 14 horas, la cantidad de gente que en ese momento tuve que la posibilidad de poder acompañarla en ese proceso de fin de vida, era todos los días. Yo cada vez que iba a turno, 3 personas muertas. Y acá, ahora yo trabajo en otro lugar, y la cantidad de situaciones que ocurren es diferente, independientemente de que sea el diagnóstico el mismo, ¿ya? Porque hay historias completamente diferentes. Entonces eso también es súper importante tenerlo en consideración, ¿ya? Entonces tienen que ver lo siguiente. La persona cuando entra a alguna problemática X, acá estoy pasando a la siguiente diapositiva, y tenemos una persona que se encuentra a mano izquierda, que se encuentra acostada de boca abajo en una unidad de cuidados intensivos, se encuentra con diferentes sistemas ortopédicos que le están generando un confort postural, y a mano derecha tenemos una persona mujer que aparentemente puede ser kinesióloga, fonodióloga o terapeuta ocupacional, pero está dentro de la casa de la persona ya, trabajando en bípedo con un andador fijo. Entonces, en definitiva, esta diapositiva nos muestra dos polos. Tenemos un polo que es la persona ya que está en riesgo máximo de vida, que se encuentra en prono, y tenemos ya esta persona que se encuentra afuera, ¿cierto? En casa. Nosotros cuando estamos en la UCI tenemos que pensar esto, no nos podemos olvidar de que el objetivo de nuestra intervención es favorecer la máxima autonomía y que pueda llegar a la casa de la mejor manera, ¿ya? Entonces la persona va a tener un camino. Y generalmente cuando una persona tiene COVID, el camino es el siguiente. La persona se contagia, ¿cierto? En general, dentro de los 6 a 9 días, son los días más críticos de este contagio. Es decir, si una persona logra sobrepasarlo el noveno o décimo día, la probabilidad de que vaya a caer en una UCI es bastante baja, ¿ya? En general, las personas cuando están cayendo en UCI llevan entre 6 a 9 días de su contagio. Entonces, la persona se contagió el lunes y resulta que el día martes o lunes siguiente ya empieza a desaturar, le empieza cada vez a costar respirar más todavía, entonces la persona va al servicio de urgencia. Llega al servicio de urgencia y ahí lo que le van a hacer es directamente una radiografía para ver qué tan inflamado o con diferentes secreciones se encuentra su pulmón, y ahí van a ver efectivamente cuánto se encuentra. Y definitivamente ahí en la urgencia le ven y se dan cuenta que efectivamente le hacen todas las pruebas de parámetros hemodinámicos y la persona está saturando muy poco, ya refiere que se está ahogando, y esa sensación, chiquillos, no sé si alguien ya ha tenido la posibilidad de acompañar a algún familiar, amigo o quien sea, es la peor sensación y situación que pueden existir, ¿ya? Porque tienen que pensar que ustedes cada vez que respiran se están ahogando y cada respiración los fatiga. Entonces, en vez de tener entre 12 a 18 o 20 respiraciones por minuto, ustedes pueden llegar a tener una frecuencia respiratoria de 50. Es decir, están moviendo su tórax 50 veces por minuto porque no tienen otra forma de poder captar más oxígeno. Y así mucha gente se murió. Y en ese momento es cuando había que decir, esta persona, nos quedan 2 ventiladores. ¿A quién le pasamos el ventilador? Y a la persona que no se la pasaban, se moría ahogada, ¿ya? Entonces era bien, bien, bien cruda en esa situación. Afortunadamente ya no está, pero durante ese tiempo, cuando estuvimos ahí en turno, al menos en el hospital, fue muy, muy desgastante desde el punto de vista emocional, del punto de vista bien, con mucha carga, mucha, 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 mucha carga después de llegar a tu casa. eh, Ver todas las cosas que ocurren, de verdad que hubo un momento en que fue bastante rudo, ¿ya? Entonces la persona llega a la urgencia, se hacen esto y se estabiliza, ¿y qué es lo que ocurre? Si hay que intubarla,
esa persona se va a ir a la UCI. Y esta persona se va a ir a la UCI específicamente y se va a ir a la unidad de paciente crítico. Y la unidad de paciente crítico está constituida por dos unidades, la unidad de cuidados intensivos, la UCI, y la unidad de terapia intensiva, que es la UTI. ¿Ya? El nivel de complejidad, la persona va a estar mucho más grave cuando está en la UCI, luego baja hacia la UTI, ¿ya? Pero también una persona puede llegar desde la urgencia hacia la UTI, por si acaso, ¿ya? Existe esa posibilidad, porque puedo que estar grave, pero no estoy tanto para estar en una UCI, pero requiero estar en una UTI, ¿ya? Entonces, ahora acabamos de mostrar una imagen en la que tenemos una persona que se encuentra con un tubo por la parte orotraqueal que va directamente hacia su vía aérea y que mediante ese tubo le están pasando diferentes presiones que le hacen en definitiva tener los alvéolos abiertos y favorecer el volumen del respiratorio, del flujo respiratorio y en definitiva tener un parámetro de oxigenación necesario para que pueda llegar a todos los tejidos, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos una persona, si se fijan en esta imagen, hay una persona que se encuentra con un cable dentro de su nariz, solo se ve su cara. En ese instante yo trabajé con la familia, ya es una imagen que la saqué yo directamente, trabajaba con la familia, con autorización de la familia, no se ve su cara, por eso también está tapada, pero para contarles que ahí yo estaba trabajando con ella y el médico me pidió que ya le iban a sacar el tubo de la boca, la iban a extubar, y lo que hacen cuando van a extubar a estas personas, le hacen pruebas de ventilación espontánea, porque acá tienen que ustedes pensar que el ventilador le está entregando todo el soporte ventilatorio. Entonces ahora, como ya la inflamación pulmonar bajó, el médico tiene que ver si efectivamente la persona puede respirar por sí misma y mantiene todos los parámetros dinámicos acordes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La principal problemática que las personas están teniendo cuando le sacan el tubo o lo extuban, que despiertan con agitación. Imagínense ustedes que de repente abren los ojos, se encuentran con sus 4 extremidades contenidas en una cama, llena de vías, con un tubo en la boca, no se pueden mover y no saben dónde están, no saben qué ocurrió y no tienen ni idea qué es lo que está pasando en esa situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se imaginan ustedes? Aquí hago la pregunta abierta. ¿Ustedes, quiero que alguien me pueda responder, qué haría, qué sentiría, qué le pasaría o cómo expresaría todo esto si usted abre sus ojos y se despiertan con un tubo en la boca en una unidad con una luz blanca arriba, con gente que no conocen, llena de trajes, con un tubo en la boca y contenida en las 4 extremidades? ¿Cómo ustedes despertarían? ¿Cómo se imaginan ustedes despertando en esa situación? Ya, la Michelle ahí nos responde por el chat que se imagina muy asustada, intentando moverse. Oye, Michelle, y si es que, te hago la siguiente pregunta, si tú te despiertas así, ¿cómo crees que tu frecuencia respiratoria va a estar? Si tú te despiertas agitada y moviéndote, ¿cómo crees que va a estar tu frecuencia respiratoria? ¿Baja o aumenta? ¿Qué crees que va a pasar con los latidos de tu corazón? ¿Bajan o aumentan? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si la persona despierta agitada y despierta asustada, que es muy esperable, la persona en general no le pueden estar sacando el tubo o no la pueden estar extubando porque despiertan con agitación psicomotora. Y esa agitación psicomotora puede ser por ansiedad, por propio el proceso, o puede ser expresión del delirio. Entonces, en ese sentido, yo en este caso comienzo a despertarla del coma. Nosotros como terapeutas ocupacionales tenemos el rol de despertarlas del coma y traerlas acá y decir, la tenemos acá, está.
Listo, ahora hagan las pruebas de ventilación espontánea, porque la persona ya le comenté la situación, sabe que estamos acá, la orienté en la fecha, le puse una fecha pegada al lado de su campo visual, le puse los lentes, le hice una higiene en sus ojos, le hice una higiene en su boca, la puse en la cama, pero en una inclinación de 90 grados. Entonces hice una terapia de orientación a realidad para poder lograr mayor conexión con el medio, y con esta mayor conexión con el medio logro mayor vigilia, y si logro mayor vigilia, tengo la posibilidad de que la persona pueda entender la instrucción y realizar la prueba de ventilación espontánea, y que esta prueba de ventilación espontánea pueda ser exitosa, y si es exitosa, este ventilador mecánico ahora se lo podemos pasar a otra persona. Para que ustedes tengan en consideración, cuando estábamos en la época más crítica no habían ventiladores mecánicos y la gente no se le podía sacar el ventilador porque despertaba agitada. ¿Y quiénes éramos los encargados directamente de que no despertara agitada? Somos nosotros. Por lo tanto, imagínense el rol de la terapia ocupacional. Es liberar ventiladores mecánicos en el momento en el que en todo el mundo no habían ventiladores mecánicos, ¿ya? Entonces es un trabajo muy importante. Entonces imagínense, por ejemplo, al día yo tenía que estar despertando como a 15, 17 personas, una tras otra del coma, una tras otra del coma, así, todo el rato, todo el día. Y entre esas que salen bien, otras que salen mal, que no se puede, y ahí vas avanzando, y eso es un trabajo todo el día cotidiano. ¿Ya? Entonces, ya vayan ustedes pensando eso, ¿cómo son los objetivos? ¿Qué objetivo yo busco en una persona en la UCI? ¿Ya? Esta persona busco conexión con el medio, busco mayor vigilia, busco una orientación de tiempo y espacio, busco a que logre responder a instrucciones de baja complejidad. Lo que trabajo neurocognitivamente específicamente es la atención, que la persona pueda llegar a atender a estímulos de baja complejidad de manera verbal, para que de esa manera pueda seguir instrucciones y hacer las pruebas de ventilaciones necesarias, ¿ya? Entonces, en general, términos bien amplios, una persona está en el UPC, después pasa a una unidad aguda. Acá vemos una imagen de la persona que ya se encuentra en un borde de cama, estoy trabajando con un vaso plástico, se encuentra con una traqueotomía. Cuando la persona le intuban y pasan más de 10 días con un tubo orotraqueal, existe mucha probabilidad de que la persona genere otra neumonía por la ventilación mecánica. No está recomendado que una persona tenga el tubo metido en la boca, que le esté mandando estos cambios de presiones desde el ventilador más de 10 días. Por lo tanto, cuando eso ocurre, a la persona le hacen una traqueotomía, es decir, hacen una fisura a nivel de la tráquea y ahí le conectan ¿cómo se llama? Una cánula, y por esa cánula pasa la ventilación mecánica, ¿ya? Entonces tenemos, cuando ya la persona se encuentra, ha resuelto la problemática de la neumonía, pero todavía requiere de acompañamiento ventilatorio, y la persona pero se encuentra ya conectada, se encuentra vigil, se encuentra orientada en tiempo y espacio, vamos trabajando específicamente lo que ya son entrenamiento en actividades de la vida cotidiana, ¿ya? Ojo, no quiere decir que en la UCI no lo pueda trabajar. Efectivamente hay personas en la UCI que tenemos la posibilidad de poder trabajar. Una persona que está intubada, en coma, ustedes van a trabajar, la van a poner en borde de cama, a que vaya a tomar un vaso. Si está en coma, no. Quizás la van a poner en borde de cama, pero ¿cuál va a ser el objetivo? Aumentar conexión con el medio. Porque si ustedes están acostadas durante 30 días y estamos en la UCI y te siento el borde de cama y con eso yo te oriento la realidad, esa postura antigravitatoria hace que aumente la vigilia. Entonces el médico le baja la pseudoanalgesia. Cuando ya la baja, me da la posibilidad a mí de ponerla al borde de cama y traerla a la realidad. Le pongo imágenes de la familia, o incluso también trabajo con la familia en la hora de visita. Despertamos del coma en conjunto con la esposa. Muchas veces me ha tocado hacerlo con los hijos. Entonces imaginen todo ese proceso de acompañamiento de ese vivencial, ¿ya? En general creo que uno cuando trabaja acá en estas unidades, no existe la separación de salud mental y salud física. Esos son para términos pedagógicos, ¿ya? Yo en general constantemente estoy buscando la manera, cómo es el trabajo de la salud mental, ¿ya? Mucho en estas unidades que se ve bastante. Y después ya pasamos a una unidad más básica en la que la persona recobra en ese sentido, ya no tiene un riesgo de vida, de muerte, pero lo que sí tiene las problemáticas asociadas a un periodo de hospitalización larga.
Entonces, las problemáticas que la persona vaya a tener en las unidades básicas de hospitalización o las problemáticas que pueda tener la persona en su casa van a depender del manejo que ocurre dentro del hospital. Entonces va a ser muy importante el rol que tengamos nosotros y nosotras como terapeutas ocupacionales en este sentido. Acá tengo una imagen puesta ya en una unidad básica a una persona que tiene problemática. Esta persona que ustedes ven ahí estuvo en coma inducido por más de 30 o 40 días. Esta persona estuvo más muerta que viva por mucho tiempo, ¿ya? De hecho, me tocó ir a hablar con la familia, tratar de despertarlo del coma con la familia y no salía. Y ya tenemos una persona que se encuentra en la unidad básica, pero con suerte puede mover su brazo, no puede utilizar el desodorante, tiene problemáticas para comer y él no llegó con ningún problema en la muñeca, ni en la mano para tomar un tenedor. Si él llegó porque el pulmón no había más lugar donde hubiera intercambio gaseoso. Pero ¿qué es lo que ocurre? La falta de acompañamiento y rehabilitación en unidades de cuidado intensivo hace que las problemáticas de las personas se repercuten fuera de esta unidad. Ya no se va a morir, pero no puede caminar. Ya no se va a morir, pero no puede tomar nada, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué le ocurre? ¿Por qué una persona que tiene COVID o que se encuentra en una UCI deja de poder mover su brazo si no tiene una problemática neuromuscular directa? La respuesta a esa pregunta es, ¿qué se está generando para que eso ocurra? ¿Ya? Bueno, ¿y qué vamos a entender por paciente, por una persona COVID o post-COVID? Va a depender de la institución. En general, internamente, una persona que ya no tiene la posibilidad de contagiar a otra persona por COVID, que, por ejemplo, en el hospital que yo trabajaba eran 21 días, ¿ya? Pero para el punto de vista administrativo también, la persona post-COVID es esa persona que sale de la institución cerrada y es una persona que se encuentra en casa y que se encuentra con todas las problemáticas asociadas al COVID, ¿ya? Acá tengo una imagen que se explica, y esto es del MinSal, y fíjense, voy a ir leyéndolo específicamente, ¿ya? Acá nos dicen factores de riesgo, complicaciones y la historia, ¿ya? A modo de ejemplo, las personas, ¿ya? Que tienen, por ejemplo, debilidad adquirida en UCI, se le indican bloqueadores neuromusculares, y se le ocupan muchos medicamentos, ahí van a presentar deficiencias físicas, es decir, van a presentar problemáticas de movilidad, porque si a ti te pongo un bloqueo neuromuscular para que no muevas de nada de tu cuello hacia abajo por 30 días, cuando yo te saque ese bloqueo, te vas a dar cuenta que el músculo ya no es el mismo músculo de antes, pierde trofismo, ¿cierto? Pierde capacidad para reclutar fibras, por lo tanto disminuye su fuerza. Y la consulta es, ¿hasta cuándo pueden durar esas afectaciones? Y según la evidencia, las problemáticas de fuerza de una persona que estuvo en UCI pueden repercutirse hasta 5 años después de haber estado en UCI. Es decir, por ejemplo, personas que hoy estuvieron en UCI, el año 2025-2026 pueden estar todavía con problemáticas secundarias a la hospitalización prolongada. O por ejemplo, las personas que presentaron delirium o mucha sedación o algunas problemáticas cognitivas durante la hospitalización de la UCI pueden llegar a mantener luego de un año más o menos un 30% de probabilidades de presentar algún tipo de depresión. Y más aún, fíjense, una persona que llega a la UCI por problemas respiratorios, pues, si presenta delirium, presenta hipoglicemia y presenta mucha sedación, va a presentar problemas cognitivos y los problemas cognitivos se van a dar incluso hasta los 6 años de haber salido de la UCI. O sea, quien hoy día tuvo delirium tiene mucha probabilidad de que se mantengan problemas cognitivos hasta el 2027. Entonces, imagínense el rol que tiene la terapia ocupacional para la prevención del delirium. La pregunta que la mayoría de la gente se está haciendo ahora en estas unidades es, en general, tiene una mirada muy biomédica. Nosotros llegamos a chasconear todas estas unidades. Somos los que llegamos a desordenar la cama, somos los que movemos a la persona, somos que muchas veces las enfermeras y los técnicos son los que ahí, muchas veces no de las muy buenas palabras, nos expresan su enojo porque en definitiva las tenían súper ordenadito en la cama, pero nosotros llegamos a estimularlo. Y la estimulación significa sacarlo de esa posición, traerlo acá,
ponerle música y diferentes cosas que en definitiva generen una estimulación para traerlo al mundo, en definitiva, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos teniendo un proceso bien general. Vámonos directamente, ¿cuáles son las complicaciones que existen en la UCI? ¿Ya? Porque las complicaciones que más van a presentar son las que debemos manejar nosotros, que en definitiva, ahí están los objetivos, ¿ya? Primero que todo, ¿ustedes han escuchado ya que a las personas que están en la UCI las pronan? ¿Ustedes han escuchado ese nombre técnico? Sí. ¿Saben para qué lo que es? ¿Para qué lo que es? Sí, ¿Se imaginan para qué lo que es? Profe, lo que pasa es que a principio de año tuvimos una clase con el profe Fabricio y él también nos habló de UPC y ¿Ya? nos dijo que nos mostró como una radio, no era una radiografía, no me acuerdo el término, y nos ¿Ya? mostraba que al poner a la persona en prono tenía como que los alvéolos podían oxigenarse mejor que estando en supino. Exacto, porque y mira, imagínate que tus pulmones son dos pirámides. Imagínate eso, que son dos pirámides. Cuando tú estás mirando hacia arriba, la base de la pirámide está comprimida por toda la estructura y además por la gravedad. Y donde más hay alvéolos es en la base de la pirámide. Entonces, cuando yo te pongo a ti ahora de guata, ¿qué es lo que está más comprimido, la base de la pirámide o la punta de la pirámide? Si yo te pongo de guata, está más comprimida la punta de la pirámide, por lo tanto, como hay más espacio alveolar en la base, se permite un mayor intercambio gaseoso. Pero ahora la pregunta es, ¿cuáles creen, por ejemplo, Nadia, tú que acabas de responder, cuáles creen que son las complicaciones de si yo a ti te dejo de guata por 30 días? Bueno, la principal complicación que puede ser generar una úlcera por presión, por mal posicionamiento, o puede ¿Ya? ser un acortamiento ligamentoso o un bloqueo articular, una ¿Ya? debilidad Súper. muscular prolongada. Exacto. Entonces, ahí está la problemática. Yo te pregunto a ti, ¿cuál sería tu actividad para eso? ¿Qué tú harías como TO o qué crees que podrías hacer? Porque estamos en la clase que vamos a enseñar. Pero ¿qué crees tú que puedes hacer para eso? O sea, utilizar como conocimientos de posicionamiento articular y a la vez, por ejemplo, usar cuñas o algún tipo de ortótica si se permite, si no hay algún edema, no sé si me ocurre, o alguna ayuda Azul. técnica que pueda permitirlo. Entonces, actividad, diseño y prescripción ortésico. ¿Cuál? Vamos a ver después. Pero ahí está, ya tenéis la actividad lista. ¿Cuál sería el objetivo de eso? ¿Qué tú buscas cuál sería como el objetivo más general? Tú ya pusiste la cuña, pusiste todas estas cosas, pero ¿cuál es tu objetivo ahí principal? Que más general, no nos vamos al específico, pero ¿cuál es tu objetivo ahí, en general, de esa actividad? ¿Crees tú? ¿Qué estás buscando? Prevenir, ¿Ya? quizá, como prevenir complicaciones. Ya, eso efectivamente, eso tú crees que lo podrías, porque ¿cuántas complicaciones crees que pueden haber? ¿Una o varias? Áreas. Ya. Entonces, cuando vemos varias, y hay varias, ¿tú crees que cuando tú pones la palabra prevenir, estaría más asociada a objetivos específicos o general? Yo creo que en general, pero en verdad no sé. Ya. En ese caso, porque yo, por ejemplo, puedo venir, prevenir pie equino, prevenir rigidez de articulaciones de la mano, prevenir úlceras por presión en zonas de carga. Son puros objetivos específicos. Pero ¿qué es lo que tú estás buscando con esto? Más allá, anda un poquito más al fondo de esto. Ya tú estás buscando prevenir, pero ¿para qué estás buscando prevenir? Podría ser como mantener la funcionalidad quizá o algo así. Ya, por ahí vamos. No es lo más correcto, pero ya está ahí entrando, te fijas, está ya pensando con lo específico, pero yo estoy llegando más allá. En este caso,
no podríamos nombrar la palabra funcionalidad porque la persona se encuentra en coma. Entonces, ¿cómo confluimos ahí? La palabra funcionalidad si la persona se encuentra en coma. Entonces, en definitiva, en general, el objetivo general para el prono es mejorar confort postural en prono. Porque eso es lo que estáis buscando. En definitiva, si la indicación médica es prono, tú lo que estás buscando es que mantengas este confort en esa postura para prevenir las diferentes alteraciones como pie en equino, úlceras por presión en zonas de carga, prevención de úlceras de rigidez en la mano. ¿Y cuál va a ser tu actividad? Sistema prescripción y diseño ortopédico. ¿Cuál? Y eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Se entiende ahí esa lógica? Sí, profe. Ya. Tenemos la debilidad Krianusi. ¿Qué creen que es la debilidad Krianusi? En palabras simples. ¿Qué es lo que ustedes creen que es? ¿Podría ser como la hipotonía por los bloqueos neuromusculares? ¿Ya? Ahí tenemos, es importante que vayamos aclarando algunos puntos. Efectivamente hay una afectación del tono, pero porque te encuentras con bloqueo. Pero te sacaron los bloqueos. Y no es que haya una problemática de tono, sino que es debilidad, porque el tono es otra cosa. Fuerza y tono son cosas distintas. Pero en este caso, efectivamente, la debilidad Krianusi es pérdida de la fuerza. ¿Ya? Delirium. El delirium, ¿qué es lo que es? El delirium es una alteración de la atención y del pensamiento. Es decir, usted, a ver cómo lo puedo explicar en bien simple. Ayer me tocó, ¿cuándo tuve turno? El sábado. El 25, felizmente traje todo el post Navidad. Muy felizmente llegué al trabajo y llego y hay una persona que le pregunto, ¿qué es lo que es esto? Estamos en la UCI. Y le muestro una presto barba. ¿Qué es lo que es esto? Y le muestro un cepillo. Fija mirada, sigue el objeto y me dice, ¿es un cepillo? Es un presto barba. Lo pregunto 10 veces. ¿Qué es lo que es esto? Cepillo, presto barba. ¿Qué es lo que es esto? Cepillo, presto barba. Y luego me pongo del frente y le digo, ¿puedes venir a buscar con tu mano izquierda el cepillo? Y va a buscar la presto barba. Le vuelvo a repetir lo mismo. ¿Puedes venir a buscar tu cepillo? Y vuelve a buscar la presto barba. Lo hizo 5 veces así. Volví atrás mi actividad. ¿Qué es lo que es esto? Presto barba. ¿Qué es lo que es esto? Cepillo. Entonces la pregunta era, si reconoce el objeto, lo nomina y además sabe su función, pero ahora yo le pongo toda esta información en una instrucción que contempla mayor articulación de palabras y la persona no logra hacer la actividad. O sea, mueve su brazo y toma el objeto, pero no está tomando el objeto que le estoy diciendo y no porque no reconozca el objeto. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? La persona no me está atendiendo y es una problemática atencional y ahí está el delirio. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende esa parte del delirium? Sí, profe. ¿Sí? ¿La explico de nuevo? ¿Hay algo que no entiendan bien? Profe, era la alteración de la atención y ¿qué más? Y el pensamiento. Ah, ya. Porque, por ejemplo, en ese caso, ¿la persona tiene memoria, tiene indemnidad de la memoria, sí o no? ¿Sí? Sí, pues porque reconoció la presto barba y reconoció la peineta. Pues. Sabe su función. Pero ¿por qué no puede venir a buscar lo que yo le estoy diciendo si sabe lo que es y sabe diferenciarla? Porque la información que yo le estoy entregando de manera verbal, él no la está atendiendo completamente y está haciendo esa actividad. Entonces es una persona que tiene mucho riesgo neurocognitivo y puede ser esa persona que se va a sentar al borde de la cama o se puede sacar todo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre ahí? Tuve que hablar con la enfermera, está con delirium positivo, tenemos que dejarlo contenido mientras esto no se vaya. Por un lado tenemos las polineuropatías, que las polineuropatías en definitiva son alteraciones que ocurren a nivel del sistema nervioso periférico secundario a las posturas mantenidas en prono o también secundario a las rigideces que pudiesen haber generado, generan compresión. ¿Cómo se expresan las polineuropatías? Las personas van a tener sensación de hormigueo en sus piernas y sus brazos, y eso lo que significa es que hubo una compresión específica de uno de los nervios. En extremidad superior siempre son los mismos nervios.
Hay la polineuropatía del nervio radial, del nervio cubital y del nervio mediano, ¿ya? Entonces, claramente, si yo tengo una polineuropatía y siento que cada vez voy a tomar mi mano, voy a tomar un objeto con la mano, siento que la mano me hormiguea, ¿qué creen ustedes? ¿Que voy a mover más mi mano o que voy a mover menos mi mano? Si te presento hormigueo cada vez que la muevo. ¿Qué creen ustedes? Menos. Menos. Por lo tanto, ¿cómo creen ustedes que pudiésemos nosotros trabajar una polineuropatía? ¿Qué se le ocurre? Porque no le vamos a pedir a la persona que se vaya con, que no mueva. ¿Cómo usted, qué cosa se le ocurre? Si tengo mi mano con dolor. Profe, no sé si estará bien lo que voy a decir, pero quizás trabajar, no sé, se me ocurre cuando trabajar con diferentes temperaturas, quizás porque cuando, no sé, se me ocurre Dale nomás, como el tírate la lado bola. nervioso, ya, no sé, el lado nervioso como que genera, no sé, este hormigueo también, una contracción, no, por la contracción muscular, no, pero puede generar como, voy a decir una palabra súper grotesca, un agotamiento, se puede decir, de ¿Ya? los nervios. En cambio, con los cambios de temperatura, quizás se puede relajar, también a través del lado sensitivo se puede relajar los nervios y así disminuir el hormigueo, ¿o no? ¿Ya? Sí, mira, la lógica, esa pregunta que te estás haciendo, así como, mira, oye, podría hacer esto, esto y esto, está muy buena, pero desde la evidencia, si tú haces eso, no repercute en lo que tú estás diciendo. Pero está bien la lógica que tú estás pensando, porque así uno tiene que actuar. Oye, si hago esto, a ver, pero voy a revisar la evidencia. Si yo pongo temperatura en la polineuropatía baja y tú te encuentras que en definitiva la evidencia ahí no está, no dice que no. Entonces, uno no la hace porque la evidencia en definitiva no la establece, ¿ya? Pero en este caso, si yo imagino una polineuropatía, un síndrome del túnel carpiano. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Órtesis. Puedo yo estabilizar la muñeca para que no haga movimiento repetitivo y eso pueda mantener su estabilidad y disminuir el hormigueo. El otro concepto técnico es para las polineuropatías, y esto anótenlo por favor, porque es muy importante, ya bueno, se lo nombré en biomecánica en segundo, pero lo voy a retomar ahora, es neurodinamia, que es, así como yo puedo elongar un músculo, un tendón, yo también puedo elongar nervios, y los nervios se elongan en posturas específicas. Por lo tanto, si la persona tiene una polineuropatía del nervio radial, yo puedo hacer neurodinamia del nervio radial y elongar el radial en una postura específica. Si tiene polineuropatía del mediano, yo puedo hacer neurodinamia del nervio mediano en una postura específica, y si tiene polineuropatía del nervio cubital, yo puedo hacer una neurodinamia en esa postura específica. Pero lo importante acá es, como ustedes se están preguntando de mí, ¿cómo será la neurodinamia? En YouTube hay muchos tutoriales que te dicen cuál es la postura que tiene que tener el brazo. Y es muy fácil. No hay que tomar un curso, ni nada. Ustedes van, ponen neurodinamia del nervio radial, se elonga así, y ustedes lo aplican, ¿ya? Y en general, otra de las alteraciones es la deprivación sensorial global, ¿ya? Que en definitiva, les doy como por ejemplo, una persona que se encuentra en una UCI y que yo la pongo al borde de cama, las primeras 3, 4 sentadas que la voy a hacer, la persona no va a controlar su cuerpo. Pero lo más, aquí lo llamativo es que si yo le pido contracción analítica a la persona muscular, la persona sí contrae toda la musculatura. Pero yo me pregunto, ¿por qué cuando pongo al borde de la cama cae como chicle? Como si fuese como casi un trapo, así, y no logra mantener erguida su postura. ¿Qué es lo que estará ocurriendo? Si tiene fuerza, es por deprivación sensorial. Imagínense ustedes estando acostados durante un mes con un ventilador mecánico, si ustedes se sientan, como no han estado con una postura antigravitatoria y han estado en cama todo el rato, tienen que nuevamente habituarse a esa postura, y eso es por deprivación sensorial. Entonces, uno puede encontrar que la persona en la tercera sesión, o incluso en la misma sesión, yo he sentado a personas por de cama, que los primeros 15 minutos son un trapo,
tengo que estar yo afirmándolas, pero completamente, todo el rato. Pero a los últimos 5 minutos de la sesión, como cognitivamente las traje acá, las tengo acá, ya identificamos objetos, manipulamos objetos, me dijo las funciones del objeto, y ya tiene mejor nivel cognitivo, logra controlar los elementos cognitivos del control motor, y logra estar al borde de la cama. Entonces uno dice, oye, que recuperó fácil la fuerza, cuando la senté hace 20 minutos no lograba controlar nada, y ahora sí controla todo. No es por fuerza, es por deprivación sensorial, ¿ya? Entonces, aquí están las principales complicaciones, aquí salen los objetivos, ¿ya? Entonces, en resumen, cuando tenemos una persona en la UCI, la persona cómo va a estar en prono, ¿qué es lo que tengo que hacer como objetivo? Mejorar confort postural. ¿Cuál va a ser el objetivo específico? Prevenir rigidez y acortamiento de diferentes posturas. ¿Cuáles son las más típicas? Pie equino o pie de caballo. Cuando estoy acostado por el peso de las sábanas, me lleva al pie a una plantiflexión, como el pie hacia abajo. Entonces, la persona esa postura la mantiene y después cuando despierta y está rígida no puede caminar. Entonces, primera prevención como objetivo específico, prevenir pie equino. ¿Cuál va a ser la estrategia, la actividad que voy a utilizar? Órtesis de tobillo-pie. Para la mano, prevenir rigidez de la mano, de las articulaciones de la mano. ¿Cuál va a ser la actividad que voy a utilizar? La actividad puede ser una cuña antiedema, porque cuando tengo edema en las manos se me rigidizan las articulaciones. Entonces, objetivo específico, prevenir rigidez de articulaciones de la mano. ¿Cuál va a ser la actividad? La actividad va a ser el posicionamiento de la cuña antiedema, y también puede hacer el drenaje linfático, es decir, yo con crema drenar ese edema hacia los ganglios para que disminuya el volumen de la mano y permita un cierre palmar pasivo completo. Otro objetivo específico, prevenir úlceras por presión en zonas de carga. ¿Y cuáles son las zonas de carga? Principalmente cuando estamos en prono, las zonas claviculares y las zonas pélvicas. Entonces voy a poner aditamientos blandos en esas zonas. ¿Ya? Resumen, objetivo general, mejorar confort postural en prono. Objetivo específico, prevenir rigidez de tobillo en pie equino, prevenir rigidez de articulaciones de la mano, prevenir úlceras por presión en zonas de carga. Actividad, ¿qué actividad voy a hacer para el pie equino? Órtesis de tobillo-pie. ¿Qué actividad voy a hacer para la prevención de rigidez de la mano? Drenaje linfático y posicionamiento con cuñas. ¿Qué voy a hacer como objetivo para las zonas de carga? Aditamientos blandos para distribuir la carga y que en definitiva la presión disminuya, ¿ya? ¿Tenemos que plantear directamente un objetivo asociado a la debilidad adquirida en UCI? Claro, porque en definitiva nosotros la planteamos desde los objetivos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, el objetivo va a ser, por ejemplo, si tiene debilidad de la falta de fuerza, ¿qué objetivo se le ocurre a usted de extremidad superior? Tírense a la piscina y ahí vamos chasconeándolo si está bien o cómo lo arreglamos. ¿Qué objetivo ustedes harían? Imagínense ustedes estuvieron en la UCI y están súper débiles de extremidad superior. ¿Cuál es el objetivo de la extremidad superior? Como la función, ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la extremidad superior? Porque esa es la que no va a como poder hacer. el agarre. Ya, ahí está el objetivo. Una persona no logra manipular, porque una persona está con debilidad. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál sería tu objetivo general? En este caso, pudiésemos ser lograr o favorecer o mejorar funciones manipulativas. ¿Cuál puede ser el objetivo específico? El objetivo específico, que logre manipular una cuchara, que logre manipular un vaso, que logre manipular su desodorante, que logre manipular su cepillo de dientes, que logre manipular los objetos cotidianos que tenemos a nuestro alcance para que la persona ya pueda comenzar a trabajar. Ahí ya tenemos el objetivo específico. ¿Cuál va a ser nuestra actividad? Trabajo repetitivo, de que tome, suelte, que lo apriete. ¿Se fijan? Entonces ahí ya tenemos toda la actividad desarrollada
con su objetivo específico y su objetivo general, ¿ya? Entonces, voy a seguir avanzando, y en general, en términos muchas de estas informaciones ustedes ya la pasaron con Fabricio, entonces yo voy a ir pasando un poquito más rápida. ¿Cómo se define una unidad de paciente crítico? Es una unidad en la que requiere de soporte para los diferentes sistemas que constituyen el cuerpo humano, que se los pasaron ustedes en fisio. Todos esos sistemas son los que ustedes tienen que manejar para poder trabajar o, en definitiva, acercarse más a un trabajo más seguro en esta unidad. Todo el sistema fisiológico. Entonces, esta persona, por estar en UCI, va a requerir de sistemas tecnológicos para que puedan subsanar estas problemáticas, pero el paciente crítico, la unidad de paciente crítico es la unidad en la que la persona tiene un inminente riesgo de vida, ¿ya? Esa es una de las diferencias principales. Y tenemos diferentes tipos de aislamiento. Cuando vamos a trabajar siempre en la UCI, tenemos que tener mucho cuidado con los aislamientos, porque tenemos personas con unos bichos que nos pueden atacar a nosotros también. Tienen que pensar que nosotros somos los que estamos expuestos a todas las variantes. Cuando llega una variante nueva, somos los primeros que tenemos la posibilidad de contagiarnos, ¿ya? Entonces, tenemos aislamientos de estándar, que tenemos aislamientos aéreos, respiratorios, que ahí tenemos que utilizar guantes, pecheras, gorros, lentes y mascarillas de un tipo específico, ¿ya? Tenemos por gotitas también algunas que la persona, si tira saliva, puede contagiarnos, entonces ahí también nos tenemos que poner cada una de estas elementos, y además el lavado de manos continuo, ¿ya? Entonces tienen que pensar que todo el rato tienen que estar siempre con esto, o el elemento por contacto, que no es respiratorio ni es por gotita, solamente es porque yo toco a la persona, puedo yo contagiarme con alguna de las bacterias que presenta. Por lo tanto, no es necesario lentes y no es necesario gorro, sino que simplemente que yo tenga guantes y mi pechera, ¿ya? Y esta pechera va sobre el traje clínico, ¿ya? Que ni les cuento cómo uno transpira y se sopea en verano estando adentro de ese traje. Entonces, en términos como generales, ¿ya? Las principales problemáticas que nos vamos a encontrar desde la terapia ocupacional en las UCI sería el síndrome post-UCI, que es esta debilidad generalizada de la fuerza muscular, secundaria a la dismovilidad y secundaria a los bloqueos neuromusculares. Y la otra problemática que vamos a presentar es el delirio. Este síndrome post-UCI, específicamente que se asocia a la debilidad adquirida del paciente crítico, se da primero que todo, en definitiva, uno se vuelve más débil en la UCI, entre más tiempo estén en la UCI, entre más ventilación de tiempo mecánica tenga, ¿ya? Y fíjense bien, si yo tengo debilidad adquirida, tengo mayor escenario de probabilidad de generar un delirium. Entonces eso es súper importante tenerlo en consideración. Mientras, como dato, la evidencia 1A para el manejo del delirium es la movilización temprana. Por lo tanto, si tengo una persona en la UCI que está con delirium, mi actividad puede ser llevarla al borde cama. Esa va a ser la actividad. ¿Cuál va a ser? Posicionar a la persona en borde cama. ¿Y cuál va a ser el objetivo general? Lograr conexión con el medio. ¿Y cuál va a ser el objetivo específico? Lograr mejorar niveles de atención, lograr vigilia, lograr contacto visual, lograr seguimiento visual de los objetos. Y ahí ya tengo construido, en definitiva, los objetivos para el delirio, ¿ya? Otra actividad para el tema del delirium. ¿Cómo yo puedo, si mi objetivo es lograr orientación temporal y mi otro objetivo es lograr orientación espacial? ¿Qué estrategia se les ocurre a ustedes para que, por ejemplo, yo estoy ahora hospitalizado en la UCI y no tengo idea qué día soy y dónde estamos? La estrategia número 1, pegar carteles. Entonces, esa estrategia de pegar carteles caben dentro de un espectro que se llama modificación ambiental. ¿Cuáles son las estrategias que yo tengo para modificar ambientalmente el espacio de la persona y traerlo más a la realidad? 1, un letrero que diga la fecha. 2, un letrero que diga el lugar. 3, un reloj. 4,
ventanas, para que tengan cortinas, que podamos regular la apertura y cierre de las cortinas en la mañana y en la noche para poder regular el ciclo sueño-vigilia, ¿ya? Quinto, podemos pegar fotos de la familia con mucha información simple, pero bastante información que nos diga respecto a sus hijos, fotos con amigos, amigas, que estén pegadas dentro de su campo visual. Entonces, ya tenemos 5 estrategias de modificación ambiental que ustedes ya tienen a su disposición para poder trabajar, ¿ya? Las nombro nuevamente. ¿Cuáles son las estrategias de modificación ambiental? Orientación de tiempo con cartel, orientación de espacio con cartel, orientación histórica con la familia, con imágenes de la familia, orientación del ciclo sueño-vigilia, entonces tener las ventanas abiertas y también el uso del reloj. Muchas veces me toca a mí, y aquí las enfermeras me odian cuando hago esta cuestión, me odian porque llego y hay una persona que está en la cama número 8, porque allí en general las enfermeras no conocen los nombres de las personas, siempre pasa mucho que son números de cama. Entonces cuando tú le vas y le dices el nombre de la persona y lo nombras, te dicen el número de la cama. Entonces siempre ustedes digan el nombre y luego digan la cama, porque si solo dicen la cama, ustedes se van a acostumbrar a tratar a todas las personas por números de cama. Entonces yo siempre digo, oye, Florencia de la cama 8, siempre ustedes como trabajo cotidiano colectivo, ¿ya? Entonces, sabéis que esta persona está con un delirium terrible, pero se encuentra alejado de la ventana y donde está mucho ruido. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Están escuchando reggaetón y pasa mucho, o cualquier otro estilo de música, pero en general más reggaetón y trap. Así lo digo con esos nombres, con esa categorización musical, porque de verdad eso es lo que más se escucha en volúmenes altos en esa unidad. Entonces tengo que ir a pedir por favor, no porque no me guste el tema, porque de repente por dentro lo estoy bailando, pero en esa situación requerimos que esta música no se encuentre porque genera fluctuación de la atención y la persona se agita más. O lo que tengo que pedirle al equipo de enfermería es que pueden cambiar a la persona de la cama 8 a la 1 y de la 1 a la 8, porque la cama 1 está cerca de la ventana y la persona requiere que tenga una ventana para que podamos tener el ciclo sueño de vigilia. Y ahí no es que ustedes tengan que preguntarle a la enfermera, ustedes están indicando la información, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta ahora a lo que hemos hablado? Súper, vamos avanzando entonces. Entonces, el delirium, recuerden, es una alteración de la atención, que es una pérdida de la capacidad reducida para dirigir, centrar, mantener o desviar la atención y la conciencia. Entonces, es una persona que ustedes la van a ver pasa una mosca y se vuela con la mosca, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes? Si tengo una persona mayor que además tiene un deterioro cognitivo, o tengo una persona que ha presentado, por ejemplo, pérdida de su autonomía previa, o que tiene una patología de salud mental como por ejemplo, una de las más típicas que generan delirium son la bipolaridad. Si tengo una persona con depresión o con trastorno bipolar diagnosticado previo a la hospitalización, lo más probable es que tenga una posibilidad bastante incipiente de que se genere delirium, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que vamos a ir mostrando en que la movilización precoz, el entrenamiento en actividades cotidianas, el trabajo de la fuerza preventora que ya lo estamos hablando, tiene una directa relación con la realidad, con la posición, con el alta en la persona de la UCI, ¿ya? Entonces, voy a mostrar solamente imágenes ahora que las voy a ir describiendo, ¿ya? Tenemos diferentes aditamientos que nos permiten a una persona en prono mantener su postura, ¿ya? Acá estamos mostrando una imagen en la que se va a pronar una persona y vemos unas 8 personas más o menos en esta imagen, todas con sus trajes respectivos, kinesiólogos, fonodiólogos, TENS, enfermeras, médicos, y en este caso yo como terapeuta ocupacional, yo estoy dirigiendo el proceso completo de prono.
Entonces le doy la indicación a la enfermera, le doy indicación al médico, esta persona está intubada. Entonces el médico tiene que mantener el tubo en la boca porque si se lo saca se puede morir. Entonces él es el encargado de eso. Y yo voy dando la indicación ya, 1, 2, 3, arriba, abajo, porque además hice todo el sistema postural. ¿Ya? Tenemos otra imagen de una persona en UCI, en un SAS que se encuentra en prono, ya con diferentes aditamientos, que también se lo hice yo. Acá en este caso muestro una imagen, un aditamiento de cómo poder mantener a una persona en prono, acostada, hacia abajo, con un sistema ortopédico que te pueda cubrir la cabeza mientras tú estás acostada de guata, que te dé espacio en este caso para las diferentes estructuras del cuerpo que se encuentran sobre la guata y no tengan contacto con la cama para aumentar la expansión pulmonar. ¿Ya? Acá tenemos una imagen de una persona en la UCI que se encuentra con pie equino, o sea, los pies se encuentran completamente hacia abajo. ¿Ya? Entonces, esa rigidez no va a permitir la posibilidad de poder generar una carga cuando se vaya de alta. Tenemos imágenes de, en este caso, cuando una persona está acostada de guata, cómo poder generar una postura para la mano, ¿cierto? Con unas almohadas para que la mano esté posicionada y no esté cargada, que el pie se mantenga con la posibilidad de mantener el tobillo-pie en los ángulos para prevenir la parte equina. Tenemos diferentes aditamientos para poder generar la prevención del pie equino, pero en supino, cuando la persona se encuentra acostada hacia arriba, ¿ya? Si es que no tenemos material, puedo utilizar guantes quirúrgicos para poder estabilizar la muñeca, la mano, o para estabilizar el tobillo-pie que no quede en posición equina. Si tenemos personas, por ejemplo, acá hay una imagen que estoy mostrando de una persona que se encuentra con osteosíntesis y fijadores externos por fracturas bilaterales de sus extremidades y que además se encuentra en la UCI. Entonces, ¿cómo generar la mano? En este caso, rehabilitación de la mano, cómo trabajar la postura en esta posición. Tenemos una mano con edema horrible. Acá mostramos una imagen con una mano, pero con un edema, una mano guatona, gigantescamente guatona por puro edema. ¿Qué es lo que trabajamos ahí? Drenaje linfático, posturas con cuñas, trabajo de movilización pasiva, trabajo de fuerza prensora para mejorar la función manipulativa. ¿Puedo trabajar entonces entrenamiento en actividad de la vida cotidiana? Sí. Entonces el objetivo puede ser directamente. El objetivo en una UCI puede ser aumentar autonomía en actividades en vestuario, por ejemplo. Ese puede ser mi objetivo general. ¿Y cuál va a ser mi objetivo específico? Lograr manipulación de prenda, lograr el colocado de la prenda. O por ejemplo, ¿podría yo tener un objetivo asociado a por ejemplo, el higiene mayor? Sí, un objetivo puede ser aumentar autonomía en higiene mayor. ¿Cuál va a ser el objetivo específico? Lograr manipulación del cepillo de dientes, lograr el uso del cepillo de dientes, o incluso si estoy con una persona que cognitivamente se encuentra mucho más sedada y la estoy sacando del coma, yo puedo mencionar un objetivo asociado a que logre identificar los objetos de la higiene. Y el objetivo general se va a mantener, va a ser el mismo. Lograr autonomía en higiene mayor. ¿Cuál va a ser el objetivo específico? Que logre identificar el cepillo, que logre identificar la pasta de dientes, que logre identificar el champú, que logre identificar la esponja, etc. ¿Cuál va a ser la actividad? Le voy a mostrar el objeto, le voy a mostrar el cepillo de dientes, le voy a ir preguntando diferencias. ¿De qué color es? ¿Cómo lo ves? ¿De qué sirve? Oye, ¿esto cómo se ocupa? Si ya logró identificar el objeto, ¿me puedes decir tú cómo lo ocuparías? A ver, imita el gesto. A ver, imítalo con la izquierda. Entonces, se fija, ahí estamos trabajando autonomía en actividades de la vida cotidiana y el objetivo es la misma actividad cotidiana que yo la voy desmembrando para poder generar la postura, o sea, el entrenamiento. Recuerden también además que siempre lo que tenemos, el edema genera la posición de intrinsic minus, que el intrinsic minus es la posición de mano en garra, y esta mano en garra es la que genera la postura. Nosotros tenemos que siempre llevar la postura A, que en este caso es la postura de posición de seguridad, que es la postura que me previene la rigidez y acortamiento. Entonces, ya sea como sea la estructura que ustedes tengan o los materiales,
la mano tiene que quedar siempre en posición de seguridad. Tenemos las posiciones, las cuñas antiedema, que tienen que ir con grados de inclinación hacia arriba, lo suficiente para que el edema drene, ¿ya? Y disminuir la rigidez de las manos. Fíjense, acá tenemos dos imágenes de dos manos que se encuentran con edema y ambas se encuentran con aditamientos y es la misma mano de la persona después, antes y después. Se fijan que hay mucho menor edema también. Tenemos la estimulación polisensorial y con esto termino, ¿ya? Que en definitiva, cuando ustedes preguntan, oye, ¿cómo se hace para despertar a una persona al coma? ¿Cómo es el nombre técnico de esto? El nombre técnico específicamente de la actividad es la estimulación polisensorial. ¿Y en qué consiste la estimulación polisensorial? La estimulación consiste en básicamente estimular a una persona en estado de coma o en estado vegetativo o de mínima respuesta a través de todos los canales sensoriales, visuales, auditivos, táctiles, proprioceptivos y gustativos. Entonces pensemos que tenemos una persona que se encuentra en coma. Y esta persona se encuentra en coma y está empezando a salir del coma, le están bajando la sedación. Yo lo primero que hago es higiene sensorial. Si quiero aumentar la conexión con el medio como objetivo específico y si quiero apertura ocular, seguimiento ocular, yo primero le limpio los ojos. Si quiero que hable o verbalice, le limpio la boca. Hay veces que las secreciones que tienen en las bocas, chiquillos, en verdad es que se mueren. Yo a veces gastaba sesiones de 25 minutos sacando una cantidad de secreciones secas, porque cuando intuban, pasan a llevar sangre seca por semanas, por meses. Entonces, claramente, si tengo una persona con los ojos llenos de secreciones, con los oídos llenos de secreciones y la boca llena de secreciones, y yo lo quiero despertar del coma, fijo va a despertar agitada, desorientada, con mucha agitación psicomotora. Entonces, tenemos que limpiar todo lo sensorial antes de despertar a una persona del coma. Que sepamos que puede abrir los ojos con facilidad, que no siente ningún tipo de incomodidad dentro de la boca y que escucha. Entonces yo lo primero que hago cuando voy a despertar a alguien del coma, llamo a la familia. Ahí tenemos que hay un objetivo específicamente con la familia. Voy y llamo a la familia y le pregunto, ¿cómo le dicen a esta persona? Porque se puede llamar de un nombre, pero le gusta que le digan de otro. Entonces, si lo voy a traer a la realidad, la historia es nuestra base para entrar a despertarlo del coma. La historia de la persona, por lo tanto, cuando yo llamo a la familia, le pido el perfume de la persona o le pido el perfume de la persona más significativa, que cosa que le haga recordar a esa persona. Muchas veces me han dicho, no, o sea, es que la comida el olor que más le gusta es el olor a carne con ajo, que prepara siempre la esposa cuando cocina. Y lo que incluso he pedido es que tráiganme el pote con la carne con ajo que hace la señora, que es la que siempre le cocina a esta persona, tráiganme la carne y yo la entro, a veces muy piola en la UCI, y saco esta cuestión y le empiezo a colocar el olor a carne en su nariz. Y este caso siempre lo cuento porque efectivamente después de haberlo intentado con todo, no logró conectarse y empieza a mover su cabeza cuando le pongo este olor. Entonces la historia es la que ustedes tienen que articular para traerla acá. ¿Ocupar audífono o ocupar audífono? Muchas veces los médicos no han podido sacarle el ventilador mecánico porque nunca le preguntaron si utilizaba audífono o no. Entonces la persona era hipoacúsica. Entonces, y si ocupan lentes, muchas de las personas que ocupan lentes que compraron en la feria y no daba por un oftalmólogo. Entonces, por lo tanto, la posibilidad de que esa ayuda técnica sea la adecuada para la persona, lo más probable es que eso así no sea, y eso también afecta la alteración. Ahora, otra pregunta, ¿cómo puedo hacer una estimulación propioceptiva? Muy fácil, la camilla la pongo en 90 grados, y ahí cambio la postura del cuerpo en el espacio, por lo tanto hago una estimulación propioceptiva, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, vamos viendo diferentes estrategias, por ejemplo, acá hay una imagen en la que estamos con una persona en la UTI, ya en la UTI la persona puede estar con ventilador mecánico, sí, solamente que ya está con menos drogas vasoactivas y tiene menos riesgo de vida, o sea, de muerte. Por lo tanto, tenemos más posibilidad de estimularlo más, pues la rehabilitación es mucho más full en la UTI, en la UCI es prevenir, ¿no? Porque la persona está en coma, está recién conectándose, entonces es prevenir. En la UTI ya la tenemos mucho más activa, entonces full más estimulación. Por lo tanto, los objetivos que en la UCI fueron un poquito más acotados,
un poquito más resguardados por la condición de la persona, los objetivos en la UTI se mantienen, pero ya con un nivel de funcionalidad mucho mayor. La persona va a seguir acostada, efectivamente, tengo que seguir con su aditamiento, lo tengo que mantener, pero van a ser menos porque la persona se mueve mucho más, ¿ya? Y lo último que quería mostrarles es respecto a la importancia del trabajo de la autonomía funcional, o sea, la actividad de la vida cotidiana, el entrenamiento de la actividad de la vida cotidiana en las UCI y en las UTI disminuyen las problemáticas cognitivas y además disminuyen las problemáticas funcionales. Por lo tanto, entre antes la persona se vista, mejor. Yo en la UTI ya puedo, por ejemplo, lograr autonomía en vestuario tren inferior. Y eso lo trabajo directamente en control dinámico y podemos trabajar sesiones integradas con kinesiología. Por ejemplo, una de las fotos que yo mostraba anteriormente es una terapia en conjunto que yo muestro acá. Estoy yo parado, hay una persona al borde de la cama y hay una mujer atrás que está cuidando la postura de la persona. Y en este caso se encuentra con un ventilador mecánico no invasivo, es decir, un full face, que es un ventilador que te cubre toda la cara. Y en esta foto nosotros estamos trabajando conexión con el medio, y la Kine está trabajando específicamente sus cosas motoras asociadas al control motor de tronco, y yo estoy trabajando la parte neurocognitiva en este hito motor alto, orientándola en fecha, preguntándole muchas cosas, y eso son terapias integradas que vamos haciendo en conjunto con el equipo. Yo en general trabajo mucho con Kine y mucho con Fono, que nos permiten poder desarrollar estas actividades, ¿ya? Así que eso, colegas, en términos generales, la intervención nos pasamos unos minutitos, pero creo importante, al menos esto va a quedar grabado para quienes no pudieron mantenerse en la clase, para que puedan escuchar estos elementos que acabamos de nombrar, ¿ya? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Sí, profe, acá, Fernanda. Peña, te escucho. Respecto a esta como mano que estaba con edema, usted hablaba como del drenaje linfático, pero eso va hacia una dirección en específico. Sí, mira, y si tú me preguntas a mí, ¿cuál es la dirección? Es muy difícil que yo te pueda decir ya todas las direcciones, pero yo así aprendí. Entendía que el edema se drena hacia los ganglios. Entonces yo pongo en internet, pongo ganglios que se encuentran en la extremidad superior. Y ahí, por ejemplo, un ganglio que está en muñeca y hay otro ganglio que está en codo, en la parte anterior del codo. Entonces, el drenaje, tus manos tienen que llevar todo ese líquido hacia ese lugar. Yeah. Si tú tienes en la pierna con edema, busca dónde está el ganglio que se encuentra, y tenía el ganglio popliteo. Y detrás de la rodilla tenemos el ganglio popliteo. Entonces cuando yo dreno el edema de extremidad inferior, llego ¿hasta dónde? Hasta el ganglio popliteo. Ya. ¿Ya? Ya. Profesor, Gracias. De nada. profesor, Le escucho. con eso del drenaje, ahí está hablando de masoterapia. Claro, son técnicas de masoterapia que se utilizan para poder favorecer el drenaje. Sí, por ejemplo, también, eso lo quería preguntar, porque mi conexión está súper mala. ¿Ya? ¿Poder ocupar masoterapia después del coma o en coma, cuando están con coma inducido, la masoterapia, por ejemplo, para mantener movilidad de articulaciones o que la hipotonía no se asiente en el cuerpo de la persona, es factible o no? Sí, de hecho, lo que más se hace con una persona en coma es el edema, el drenaje del edema, siempre. Ya. Es una muy buena estrategia. Sí, sí. Gracias, profesor. De nada. ¿Hay alguna consulta, alguna duda más que puedan tener? ¿Les queda un poquito más claro lo que hace el TEO en la UCI? Sí. ¿Sí? ¿Qué les parece muy... ¿Les gusta igual un poco, no? ¿O los asusta mucho? ¿O Nica estarían ahí trabajando? ¿O orientarían su...? Porque igual es algo muy... que está como en los últimos 7, 8 años, el full acá en DTO en esta unidad. Así que cuando ustedes ya estén saliendo, van a ver harta relación de posibilidad de trabajo acá.
Así que espero que la haya dejado un poquito más claro. Vamos a dejar de grabar entonces. Voy a dejar de compartir pantalla. Profe, Dígame. al finalizar, me habla una cosita con usted acá, la Nadia. Ya, nos quedamos los dos, Nadia, entonces. Por fin. Ya.